Muy pero muy buenos días, queremos saludarles a todos ustedes y darles la bienvenida a esta nuestra reunión familiar virtual, dándole gracias al Señor por todos los que se conectan a esta hora de la mañana. Para nosotros es un gran privilegio tenerlo a usted allí, agradecemos a Dios por su vida y quiero contarles que ya muy pronto estaremos repartiendo los juguetes, los regalos a cientos y cientos de niños en Santiago de Cali que tienen mucha necesidad. Quisiéramos llevar miles, pero la meta de este año son 700 juguetes. Usted puede ser parte de este hermoso proyecto que se llama Navidad con Propósito. Navidad con Propósito lo hacemos cada año y estamos con ellos toda una mañana, estamos con ellos. Les llevamos recreación, les llevamos refrigerio, les llevamos un juguete que de verdad está lleno de amor ese juguete. Muchas personas donan un juguete con mucho esfuerzo, así que le damos gracias al Señor y usted puede ser parte de esta noble causa. Puedes traer tus juguetes a la carrera tercera, el número 1642. Estamos en el barrio San Nicolás, enseguida del Colegio Bautista. Usted puede traerlo los días sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada continua. Los domingos, hoy domingo, puede llevarlo desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Y los martes usted puede también traerlo en el horario de las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Recuerda que todos podemos aportar. Usted puede aportar un juguete que no sea bélico, ni sea alusivo a brujería, ni a zombies, nada de esto. Juguetes que sean sanos, de entretenimiento limpio para los niños, traerlos acá. Y si usted quiere también, el 20 de diciembre estaremos repartiéndolos. Usted nos puede acompañar. Si hay algún tipo de duda, si de pronto la gente tiene algún tipo de interrogante, de verdad, se van a repartir los juguetes como dicen, acompáñenos. Estaremos el 20 de diciembre llevándolos y usted podrá ser testigo de lo que es Navidad con Propósito. Yo quiero dejarles con este video. Esto ocurrió el año 2022. Esto fue lo que hicimos ese año y llevamos cientos de juguetes a un sector de Cali con mucha necesidad. A continuación los dejamos con este breve recuento. Bueno, después de haber visto este tiempo de Navidad con Propósito, quiero recordarles también que usted nos puede seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube y estamos en TikTok como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. Te invitamos a
a que descargues nuestro contenido, lo mires, que sea de bendición para tu vida. Puedes compartirlo con otras personas, puedes ponerlo en tu muro, puedes enviarlo a través de tus contactos para que otras personas también puedan ser bendecidas a través de la palabra del Señor. También quiero recordarles a todos ustedes que estamos con un seminario de escatología los días martes, completamente gratis, con el pastor Quique Escobar, gratis, eso no tiene ningún costo. Es un seminario muy poderoso. Los martes a las 7 de la noche hasta las 8:30 estamos viendo un seminario acerca del final de los tiempos. Esa es la escatología. Estamos hablando del anticristo, del arrebatamiento de la iglesia, temas muy poderosos sobre el milenio, que es Gog y Magog, qué ocurrirá en las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo. Bueno, tantos temas de eventos futuros que están allí, que muchas personas no conocen y que ese desconocimiento pues los lleva a ellos a vivir con temor, con temor. Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro para la iglesia de buenas noticias, para la iglesia. Para el resto de la humanidad sí vienen cosas muy fuertes, pero para la iglesia del Señor es un libro de buenas noticias. Así que te invitamos los martes 7 de la noche con el pastor Quique Escobar a este seminario de escatología completamente gratuito. También te invitamos de lunes a viernes a través de la emisora, estamos en Red Sonora Radio, ahí estamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, llevando una palabra todos los días a través de las ondas de la radio, llegando a lugares donde incluso no está llegando el internet, en el campo. Ahí estamos llevando, sembrando una semilla en personas que están a la distancia, pero que están siendo bendecidas a través de la radio. Hemos escuchado muchos testimonios en todos estos años de todo lo que Dios hace a través de la emisora, y agradezco a Dios por todos aquellos que apoyan este ministerio económicamente. Recuerda que puedes hacer tus aportes a los números que aparecen en pantalla. Ahí está para tus ofrendas, tus diezmos, tus donativos. Y recuerda que todo lo que uno dé debe hacerlo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. También te invito a que nos acompañes, si no tienes donde congregarte, los domingos a las 9 de la mañana. Empezamos nuestra reunión familiar de 9 a 11 de la mañana en la carrera tercera 1642. Y en diciembre, las dos últimas reuniones serán el jueves 21 de diciembre. Tendremos una reunión preciosa que se llama el Ágape navideño, el compartir navideño. El día 21 jueves lo haremos a las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el último culto del año será el jueves 28 de diciembre. Ahí estaremos nosotros en la última reunión de acción de gracias, dándole gracias al Señor por este año que termina y recibiendo el año 24 si el Señor nos tiene con vida. Así que nosotros no tendremos reuniones esos últimos domingos, no habrá reuniones ni el 24 ni el 31. Lo estaremos haciendo el 21 jueves y el 28 jueves por la noche. Estás cordialmente invitada. A continuación tengo una palabra para todos ustedes. Esta palabra la hicimos en vivo en la iglesia, pero por motivos pues que salen de nuestras manos, se salen del control. Tuvimos unos fallos eléctricos, se nos fue la energía. Bueno, eso, lo que no tenía que pasar ese día pasó. Todo lo que no podía pasar pasó. Y siempre decimos, cuando hay algo que trae bendición, hay una oposición, pero nosotros tenemos que remontar esa oposición. Así que prepárate, trae tu Biblia, trae tu cuaderno, porque hoy tenemos una palabra que nos habla de la culpa, pero cuando culpamos a Dios, y esta palabra precisamente tiene que ver vamos a descubrir, estudiando la Biblia, si es culpa de Dios o es culpa de quién lo que está pasando con la humanidad e incluso lo que pasa con nuestra vida. Trae tu Biblia, porque a continuación, tiempo de alimento espiritual.
Muy bien, como les estaba contando ahora, esta palabra la hicimos en vivo en la iglesia, pero tuvimos algunos fallos y la enseñanza se perdió, digámoslo de alguna manera, pero vamos a volverla a hacer, vamos a volver a entender esta palabra para que quede acá grabada en las redes sociales. Esta palabra se llama ¿es culpa de Dios o es culpa de quién? Muchas veces los seres humanos culpamos a los demás. Nos gusta justificarnos y ampararnos en otras personas para no asumir nuestras propias responsabilidades. Pero esto no es nuevo, esto viene desde la creación. Y yo quiero que usted tenga su Biblia allí a mano y vaya conmigo a Génesis, por favor. Acompáñeme al primer libro de la Biblia, a Génesis capítulo 3. Y vamos a ver algo muy interesante, y es que cuando el hombre desobedece, ¿qué ocurre con él? Génesis capítulo 3, versículo 11. Aquí vemos que Dios se ha dado cuenta que el hombre ha desobedecido y el hombre no asume como tal, digámoslo, una responsabilidad en sus actos, sino que vemos que el hombre le va a echar la culpa a la mujer y la mujer a su vez le va a echar la culpa a la serpiente. Versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste, o sea, culpa a Dios por haberle dado a esa mujer, por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está haciendo aquí Adán? Justificándose, echándole la culpa a Eva. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Imagínese que esto viene desde el inicio de la humanidad, culpar a otros. Entonces vamos a comenzar a entender si las cosas que nos pasan son culpa de Dios o son culpa de quién. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 12 y 13 dice, y el ángel de Jehová, que esto es una teofanía, se le apareció y le dijo, Dios está hablando con, recuerda que lo venimos viendo hace días, con Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, le dice Dios a Gedeón. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Dios le está diciendo a Gedeón que él está acompañando a Gedeón. Le está diciendo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo, Jehová está contigo. Pero Gedeón dice, yo como que no creo eso, porque si Dios estuviera conmigo, no nos estuviera ocurriendo lo que nos está pasando. Recuerde que a Gedeón y a todo el pueblo venían unas tribus muy belicosas, peligrosas. Los madianitas venían cuando ya el pueblo iba a cosechar y se robaban la cosecha, mataban los animales, destruían todo. Gedeón le está echando la culpa a Dios. Si usted nota y léalo conmigo al final del versículo 13 dice, no nos sacó Jehová de Egipto, y luego dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice, Gedeón le respondió, perdón Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero, subraya esta palabra, pero, ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Yo creo que el deporte universal es culpar a Dios. Esto es un deporte, la gente lo practica todo el tiempo. Culpar a Dios de su mal. Vemos hoy en día una cantidad de cosas que están ocurriendo y escucho a algunas personas culpando a Dios.
Es que Dios tiene la culpa, es que es por culpa de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Por qué le estaba ocurriendo esto a Gedeón y al pueblo? Está usted en el capítulo 6, regrese al versículo 1. Y dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Ante los ojos de quién? De Dios. ¿Qué significa esto? A veces vemos personas que ante nuestros ojos son buenas personas, y como tenemos un concepto equivocado de ellos, cuando les comienza a ir mal uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué le está yendo mal si es una buena persona, si es un buen creyente, si es una buena esposa, si es un buen familiar? ¿Por qué le está yendo mal? Porque puede que ante nuestros ojos las personas sean buenas o estén haciendo lo bueno. Pero aquí no importa la apariencia, aquí importa lo que Dios está viendo de nosotros. Escúcheme. Puede que ante tus ojos yo me vea como una buena persona, pero eso no significa que yo lo sea. Dios es el único que conoce nuestro andar. Como está escrito en la palabra, Dios me conoce al acostarme y al levantarme. Dios conoce mis pensamientos. Aún dice la Biblia, no está la palabra en mi boca y Dios ya la conoce. Así que el pueblo tenía en contra que habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Hemos estudiado la historia de Gedeón ya por meses y nos hemos dado cuenta que habían abandonado la adoración a Jehová y habían levantado un altar a Baal, el dios de las moscas, el señor del estiércol o del excremento. Ellos habían cambiado su adoración a Dios por adorar a un falso Dios, a un Dios con D pequeña. Voy a contarles de algo que todo mundo conoce, pero que no todo mundo aplica. Y esto se lo voy a contar desde el concepto mundano y desde el concepto bíblico. La ley de la causalidad. Si usted está tomando nota, colóquelo allí. Causalidad. Significa que todo tiene una causa y hay un efecto. Todo tiene causa y todo tiene un efecto. Cuando nosotros vemos a una persona desamparada en la calle de edad, es muy doloroso. Yo le contaba a la iglesia que cuando paramos en un semáforo en nuestra ciudad, es muy doloroso ver a un anciano que no debería estar allí. Es muy doloroso verlo vender o verlo mendigar cosas en un semáforo. Pero después de verlo, yo siempre me hago un cuestionamiento. Y quiero hacer la claridad que yo no soy juez de nadie, ni pretendo serlo. Simplemente tengo la libertad de pensar, de hacerme preguntas, de cuestionar cosas. Cuando veo a un anciano, normalmente me pregunto, ¿qué hizo con su vida? ¿Qué pasó con las oportunidades buenas que tuvo en su vida, a lo largo de su vida? Me pregunto muchas veces, ¿habrá sido un buen padre, un buen esposo, un buen amigo? Y me pregunto, ¿por qué circunstancias esa persona termina en un semáforo bajo unas condiciones de pobreza o en algunos casos de miseria? Me hago ese cuestionamiento. Aclaro, no lo estoy juzgando, solo estoy preguntándome esto. Es muy diferente cuando veo un niño. Cuando veo un niño yo digo, está empezando a vivir. Él no tiene la culpa. Son las malas decisiones tal vez de sus padres o de la gente que los está custodiando que los ha llevado a ellos a esa situación. Pero en el caso de la gente ya grande, normalmente hay una causa y normalmente hay ¿qué? Un efecto. ¿Qué es la causa? Nos explica la razón por la cual algo sucede. ¿Qué es el efecto? Es la descripción de lo ocurrido. ¿Sabe? La causa siempre precede al efecto. No puede ocurrir algo porque sí. No pasan las cosas porque sí. Todo lo que pasa, escúcheme, tiene una causa, tiene una raíz, tiene un origen, tiene un génesis, tiene un principio. Todo lo que pasa, para bien o para mal, tiene una causa. Permítame leerle lo que dice la palabra del Señor. Ya esto es, digámoslo, el concepto mundano de la causalidad, pero en la Biblia nos da claridad sobre este principio.
Proverbios capítulo 26, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, subraye lo que sigue a continuación, así la maldición nunca vendrá sin causa. Volvámoslo a leer. Proverbios capítulo 26, versículos 2 y 3. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, la que leen los católicos, dice al final, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. ¿Qué nos está mostrando la Biblia aquí? Nos está mostrando que todo tiene una causa. Y esa causa genera un efecto. Lo que hacemos provoca algo en nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos, para bien o para mal, producirá unas consecuencias. Consecuencias. A mí me llama la atención en Deuteronomio 28 que la primera parte del capítulo dice bendiciones de la obediencia, pero la segunda parte ya no dice bendiciones, dice consecuencias de la desobediencia. Todo lo que hacemos tendrá ¿qué cosa? Una consecuencia. Así que los seres humanos van por allí haciendo daño, estafando, mintiendo, siendo infieles, robando, haciendo cosas incorrectas y creen que nunca les alcanzará ¿qué cosa? Las consecuencias. Cuando usted encuentra una persona que vive bajo maldición, en la gran mayoría de los casos, algo está ejecutándose por una consecuencia. Algo está reclamando esa vida. Algo le está pasando la cuenta de cobro. Algo le pasó la factura. Todo lo que hacemos, mi querido amigo, traerá sobre nuestra vida una consecuencia, para bien o para mal. El versículo siguiente de Proverbios 26, el 3, dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, el freno y la vara para la espalda del necio. Permítame su atención, por favor. Nos habla de 3 artefactos o 3 herramientas y nos habla de 3 aplicaciones de estas herramientas sobre 3 seres: el caballo, el asno y el ser humano. La primera parte dice el látigo para el caballo. Yo me he declarado abiertamente, esto no es algo secreto, yo no soy una persona que comparte el maltrato animal. No me gusta el maltrato animal. Me parece algo fuera de toda lógica maltratar a un animal, más cuando Dios nos ha mandado a ser mayordomos. Así que no comparto ninguna manifestación de maltrato hacia los animales. Ahora, en ese punto de equilibrio también hay que tener en cuenta que los animales no se pueden humanizar, ¿no? Que es lo que está ocurriendo hoy. Humanizar las mascotas, darles a los animales atributos humanos. No, hay que quererlos y respetarlos como animales. Sin embargo, cuando un caballo es brioso, cuando un caballo es desobediente, al caballo se le da látigo para que el caballo aprenda las instrucciones. Compartía yo en la iglesia que cuando mi hijo estaba bien pequeño, creo que tenía 2 años, hicimos una cabalgata muy interesante en San Andrés. En San Andrés hay una cabalgata muy buena que es por la playa, te meten por un bosque. Es una cabalgata muy interesante. Y a mí me correspondió un caballo que nos iba a guiar en la cabalgata. Íbamos con mi hijo, tenía 2 años, él se fue en un caballo montadito solo. Obviamente el caballo era el más manso de todos los caballos y el guía lo llevaba de una cuerda al caballo. El caballo nunca fue suelto. Pero mi esposa iba en otro caballo y a mí me correspondió un caballo que me advirtieron que era un caballo muy brioso, muy rebelde, desobediente. Cuando me subí en este caballo, nunca me imaginé que me iba a meter en serios problemas con este animal. Íbamos pasando por un camino donde habían otros caballos
y noté que los otros caballos se quitaban, ¿no? Se abrían del camino. Se le quitaban al caballo donde yo iba y era porque este caballo quería morderlos y cuando pasaba por un lado les tiraba la patada, los quería patear. Era un caballo muy dominante. Así que yo trataba al caballo con la rienda de llevarlo y el caballo prácticamente rehusaba ir donde yo quería que él fuera. La parte más tremenda de esta cabalgata fue cuando llegamos a la playa. Había que caminar por la playa y este caballo, cuando vio el mar, de repente, en un instante, con todo y que yo le estaba impidiendo que lo hiciera, nos hizo meter al mar. Yo terminé en el mar con el caballo metido. El caballo quería meterse en el mar. Era un caballo muy rebelde y mi paseo fue muy estresante porque no lo disfruté. Era un caballo imponente y era un caballo, obviamente yo no soy, digámoslo, un montador experto de caballos. Lo hago por hobby de vez en cuando, pero no soy una persona, digámoslo, que pudiera con la capacidad de ese animal. Así que cuando el animal es rebelde, le espera el látigo, dice la Biblia. Dice que para el asno, dice el versículo 3, el cabestro para el asno. Y dice para el asno. Y dice al final, la vara para la espalda del necio. Entonces usted nota que el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Hay gente que está sufriendo y salen de una y se meten en otra y por todo lado les están dando vara. Hay que parar y hay que cuestionarse y hay que decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué hice mal? ¿Qué está ocurriendo en mí? Todos los seres humanos pasamos por pruebas. Yo le mentiría si le dijera que la vida cristiana es color de rosa. No. Hay momentos difíciles, hay momentos de angustia, hay momentos de prueba, hay momentos de escasez, hay momentos de enfermedad, hay momentos de quebranto, pero no puede ser una constante en mi vida. En mi vida tienen que haber momentos de paz, de bendición, de prosperidad, de alegría, de unidad. Pero hay personas que todo el tiempo están recibiendo vara. Este mismo pasaje en la Dios habla hoy dice, al caballo hay que domarlo, al asno hay que frenarlo y al necio hay que azotarlo. ¿Qué le espera al necio o al tonto? Azote. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice lo siguiente. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre ¿qué? Sembrare. Todo es todo, lo bueno y lo malo. Hay cosas que hoy en día tú y yo estamos cosechando porque las sembramos en el año 22 o en el año 21 o en el 20 o en pandemia, en el 19. Hay cosechas que toman tiempo. Por ejemplo, cuando se cultiva las uvas y se plantan las vides, las viñas, la vid no produce buena uva hasta los 10 años. Hay que esperar por lo menos 10 años a tener unas buenas uvas. Pero esa vid, si se cuida, ese viñedo, si se cuida, dará hasta los 100 años, dará cosechas y cosechas de excelente calidad. Así que si yo quiero cosechar uvas en un año, no podré. De hecho, nosotros lo vemos en cultivos como el café, que hay que esperar que crezcan. Pero hay cultivos que son más rápidos, como cosechar frijol o lenteja, que son cuestión de meses. Así que hay cosechas que tomarán meses, pero hay cosechas que tomarán años en llegar a nuestra vida. Así que hay cosas que yo sembré este año y que cosecharé en el año 24 si el Señor me lo permite. Así que todo lo que está pasando hoy en tu vida es el fruto ¿de qué? De cosechas. Cosechas en tiempo pasado. Por eso, si no te gusta lo que estás cosechando hoy,
tienes que comenzar a cambiar lo que estás sembrando. Tienes que cambiar tu semilla. Si el fruto que estás recibiendo hoy no es lo que tú estabas esperando, debes comenzar a cambiar ¿qué? Tu semilla. Porque todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también cosechará. Pero si analiza conmigo el inicio del versículo 7, dice, no os engañéis. ¿Qué significa esto? Hay gente que se autoengaña, se mienten. Hay gente que niega la realidad, hay gente que dice esto no va a pasar, hay gente que dice esto no va a ocurrir, esto no me va a llegar a mí, esto nunca me ocurrirá. Mire, no se engañe, no se engañe. Todo lo que nosotros sembramos para bien o para mal, lo vamos a recoger. Hay personas que no felicitan a nadie en un cumpleaños. No felicitan a nadie. Y en el día de su cumpleaños, de manera paradójica, están esperando que alguien los felicite. Hermano, lo que tú siembras, recibes. Ahora, vamos a culpar a alguien de todo lo malo que está pasando hoy en día. Y vamos por un momento a estudiar este tema y vamos a culpar a Dios. Yo quiero que por un momento culpemos a Dios. ¿Qué tal si culpamos a Dios por los desastres naturales? Mi pregunta es, ¿tiene Dios la culpa de los desastres naturales? Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Subraye lo que sigue a continuación. Para que lo labrara y lo guardase. Lo primero que le voy a mostrar aquí es que la función original del hombre era guardar y cuidar el huerto de Edén. Había que labrar, la labranza, había que quitar lo malo de la tierra, de las hojas, mantener todo limpio, pero luego dice que había que guardar, había que cuidar. Dios todo lo hizo en un perfecto equilibrio. Escúcheme. Nosotros los seres humanos nos estamos encargando de destruir este planeta. Tal vez nosotros ya estamos de paso por este planeta. Tal vez usted disfruta de agua limpia en su casa. Tal vez usted goza de buena alimentación, tiene buena comida. Tal vez no está en donde usted vive como en lugares como en la India, donde el nivel de polución es tan elevado que la gente allá ya no puede respirar ese aire. Tal vez todavía hay algo de buen oxígeno donde vives. Pero ¿sabe? Hay que pensar en las siguientes generaciones. Cuando Dios puso a Adán, le dijo, vas a labrar y vas a cuidar. Nosotros somos los mayordomos, no somos los dueños de la creación del Señor. Con tristeza lo digo. Gente que va a una iglesia no son buenos mayordomos, algunos. No reciclan, no separan las basuras, no cuidan el agua. Hermano, por favor, cuando te metas al baño a ducharte, no desperdicies el agua. No desperdicies el agua mientras te cepillas. ¿Sabes por qué? Porque un día alguien de tu casa, alguien de tu familia, algún descendiente tuyo, tal vez necesitará esa agua. Escúchame. Cuando yo cierro la llave, Dios ve y yo puedo decirle, Señor, acuérdate de mis generaciones cuando no haya agua como ahora. Acuérdate. Contaminamos el planeta de una manera alarmante y escandalosa. Vertimos a los océanos toneladas y toneladas de basura. De hecho, Colombia es uno de los países de Sudamérica que más contamina sus océanos, sus mares. Contaminamos. No estamos pensando en los demás, en los que vienen detrás. La Biblia nos recomienda a nosotros que tenemos que cuidar la creación. Salmo 50, versículos 10 y 11. Porque mía, está hablando Dios, es toda bestia del bosque. Subraye la palabra bosque. Y los millares de animales en los collados. Subraye collados. Versículo 11.
Conozco a todas las aves de los montes, subraye montes, y todo lo que se mueve en los campos, subraye campos, me pertenece. Vuélvalo a leer. Dios está diciendo, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Qué impresionante es esto. Dios conoce a cada pajarito, a cada uno de sus animalitos. Toda bestia, todo animal, toda ave, todo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Pero el ser humano ha habido de poder, de dinero, ha ido destruyendo la creación del Señor. Y eso ha sido lo que la humanidad ha sembrado por décadas, y eso va a pasar una terrible factura sobre la humanidad. El calentamiento global que científicos, políticos, actores de Hollywood, mucha gente ha denunciado, pero que no conviene a los ricos del mundo, va a traer unas consecuencias gravísimas sobre el planeta y sobre la humanidad. Quiero hablarles un momento acerca de ese equilibrio. En el año de 1958, Mao Zedong, un dictador de la China comunista, como todo comunista, no sabía cómo justificar que su nación estaba mal. Así que se inventó una ley de exterminio, echándole la culpa a 4 plagas. Esta se llama la ley del exterminio de las 4 plagas. Estas 4 plagas eran 4 animales que según Mao Zedong había que exterminar. Primero, las moscas, los zancudos, las ratas, y colocó a este nivel a los gorriones, a los pajaritos. Según las cuentas de Mao Zedong, cada gorrión al año se comía 4,5 kilos de grano. Así que él sacó unas cuentas matemáticas y llegó a la conclusión que estos gorriones había que exterminarlos por completo. 4,5 kilos es mucho grano para un animal, y él dijo que si se lograban matar unos 60,000 gorriones, iba a poder tener comida para muchas personas, pero si se incrementaba la matanza, si lográbamos matar 1 millón de gorriones, se alimentarían cientos y miles de pobladores de la China. Las personas comenzaron a matarlos. ¿Cómo mataban a estos animalitos? Comenzaron a tocar instrumentos musicales, a azotar ollas, a hacer ruido para que los pajaritos no pudieran aterrizar en sus nidos. Los pajaritos volaban cansados por el día, por la tarde, por la noche, y muchos de ellos caían ya rendidos, fatigados de cansancio y eran muertos. Muchos nidos de gorriones fueron envenenados, destruyeron sus huevos, y Mao Zedong dijo algo como esta frase: los gorriones son de las peores plagas, son enemigos de la revolución, se comen nuestras cosechas, mátenlos. Todos los dictadores siempre buscan enemigos de su revolución, cuando el problema son ellos mismos y su método. Mao Zedong no estaba reconociendo que, como un dictador, estaba fallándole al pueblo. Así que le atribuye su fracaso, le echa la culpa a estos animalitos que nada tienen que ver. Mao Zedong dice que los gorriones son el problema. Hay que exterminarlos, y así ocurre. Mueren por miles. Muchos de ellos huyen de la China. Muchos de ellos mueren, y ocurre un fenómeno muy interesante. Como la tierra fue hecha en un perfecto equilibrio, el año siguiente la gente no comió más por ausencia de los gorriones. ¿Sabe qué ocurrió? Como no había el control natural para los grillos, para las langostas,
se levantó una plaga de langostas que nunca los chinos habían visto. Llegaron por millones. Se calcula que hay enjambres de langostas que pueden tener hasta 200 millones de individuos. Llegaron por millones las langostas porque ya no habían pájaros que las controlaran de manera natural. Y arruinaron las cosechas de una forma que jamás nadie se imaginó. La consecuencia, se dice que murieron entre 15 y 45 millones de personas de hambre por la mala decisión de Mao Zedong. Casi 45 millones de habitantes, casi lo que tiene Colombia. Colombia tiene 50. Murieron de hambre, física hambre, porque no había que comer, porque la plaga de las langostas se había comido todo el grano. La tierra fue creada en un perfecto equilibrio. Tanto así que Mao Zedong tuvo que apoyarse con la antigua Unión Soviética, antes de que se separara la Unión Soviética, se acabara, se apoyó en ellos secretamente porque él no podía asumir este error. Y les pidió a ellos y ellos le enviaron secretamente 200,000 gorriones para volver a poblar a China. ¿Sabe? Dios todo lo hizo ¿cómo? En un perfecto equilibrio. De aquí a 50 años, mi hijo hoy tiene 8 años, de aquí a 50 años, si Dios lo permite y él tiene 58, una de cada 3 especies en la tierra que conocemos hoy, una de cada 3, habrá desaparecido para siempre. Una de cada 3 ya no volverá a existir. La pregunta es, esa especie que ya no estará, una de cada 3, que es una cifra escandalosa, ¿qué control en la naturaleza, qué rol en la naturaleza, qué papel en la naturaleza, qué lugar en la cadena alimenticia ya no va a ocupar ese animalito? ¿Y qué consecuencias traerá sobre otros animales que dependían de ese o sobre el planeta y directamente sobre los seres humanos? ¿Los desastres naturales son culpa de Dios? Quiero hablarles acerca de la deforestación. En esta imagen, usted nota una montaña que tiene verde a un lado y al otro y tiene una casita. Pero luego se cortan y se talan todos los árboles de un lado de la montaña para construir más viviendas. Y en la siguiente imagen, abajo, usted observa que cuando llueve, que es algo que tiene que ocurrir, ocurre un deslizamiento, un deslave, una avalancha, fruto de que ya no hay árboles que contengan la lluvia, el suelo se ha erosionado y esto es lo que produce la deforestación. ¿Sabe? Al año se están talando más de 580 millones de árboles en el mundo. 580 millones de árboles. Todos los días se están talando cantidades exageradas de árboles que no serán reemplazados, que no volverán a ser plantados y que estos árboles, el terreno, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la Amazonía, se está utilizando estos terrenos que eran selva, el hábitat de millones de animales, se están talando para colocarlos ahorita como cultivos o para la ganadería. Eso es absurdo. El pulmón de la tierra es el Amazonas y lo estamos destruyendo a pasos agigantados todos los días, pero nosotros no nos enteramos o no queremos saberlo. Le voy a hablar de algo catastrófico que se llama el fracking. Observe la imagen del fracking. ¿Qué es el fracking? Es el fracturamiento hidráulico o la estimulación hidráulica y es una técnica para extraer del suelo, del subsuelo, petróleo o gas que está más o menos a 2.000 metros de profundidad. ¿En qué consiste el fracking? Consiste en inyectar agua a presión mezclada con productos químicos. Esta agua a presión, la palabra fracking viene de romper, de
de fragmentar, de partir. Esta agua va rompiendo la roca, el subsuelo, y tiene unos químicos esta agua. Algunos de estos químicos son el tolueno, metanol, benceno y otros 200 químicos no divulgados que son altamente peligrosos y riesgosos para las personas. Por favor, observe esta imagen de una llave abierta. Una mujer que vive cerca donde se hace este fracking, ella abre la llave y se observa fuego. ¿Por qué? Porque está saliendo el agua, está saliendo con productos químicos. Mire cómo se incendia. Observe por favor esa imagen tan aterradora. ¿Sabe? Estamos destruyendo con el fracking nuestros recursos hídricos. ¿Qué está ocurriendo con el fracking? Esa agua que baja y que hace subir el petróleo, yo no sé si usted lo conocía, pero el petróleo flota sobre el agua. El petróleo en su composición molecular es muy diferente al agua, no se mezclan. Así que esa agua regresa haciendo que suba el petróleo. Esa agua debería ser tratada para luego ser vertida a los mares o a los ríos. Pero muchas de las compañías petroleras no tratan esas aguas, no las están tratando, y esas aguas altamente contaminadas con químicos están siendo vertidas a los ríos y finalmente llegan a los océanos. En esta práctica del fracking quiero contarle algo más, que los operarios del fracking, muchos de ellos se enferman porque están expuestos a altas dosis de productos químicos. Países donde está prohibido el fracking, le voy a mostrar una lista a continuación. Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, España, Suiza, Austria, Italia, Irlanda del Norte. Ahora, ¿qué ocurre acá? Estos países son conscientes de la necesidad que tenemos de cuidar el agua. Permítame decirle algo sobre el agua. Cali es conocida como la ciudad de los 7 ríos. Cali tiene 7 ríos, entre los cuales está el río Pance, el río Cali, el río Meléndez. Hay varios ríos en Cali que atraviesan la ciudad. Pero debajo de esos ríos y en otros lugares de Cali hay aguas subterráneas. Aguas que se pueden consumir, que son tan limpias que vienen por debajo de la tierra. Aguas subterráneas. De hecho, por la autopista suroriental hay una clínica que abastece toda el agua que necesita de un pozo que queda debajo de esa clínica. Aguas subterráneas. Con esta técnica del fracking se están contaminando los acuíferos, las aguas subterráneas. Un fenómeno muy interesante en San Andrés es que en San Andrés el agua potable la tienen que traer de Nicaragua. La traen en grandes contenedores, en barcos desde Nicaragua. Lo curioso de esto es que en algunas casas de San Andrés, debajo de esas casas, hay pozos de agua que es potable. Recuerde eso, usted puede decir, pero pastor, pero este es el planeta azul, el planeta del agua. Sí, pero el agua de los océanos no se puede consumir. Es agua salada, no se puede consumir. No se puede consumir. Así que debajo de esa agua salada, en San Andrés y en algunos lugares se encuentran acuíferos con agua dulce, agua potable. El agua es muy importante, querido amigo. Y sabe, en la Biblia vamos a encontrar una historia muy interesante de Abraham. Abraham cavó unos pozos y cada vez que Abraham encontraba agua en esos pozos, los enemigos querían venir a robarle esa agua porque esos pozos eran muy valiosos. Y él iba a otro lugar y cavaba pozos, y iba a otro lugar y cavaba pozos, y en todos encontraba lo que en la Biblia se conoce como aguas vivas. ¿Qué son aguas vivas? Aguas que se pueden tomar. Pero en la Biblia también me dice que el pueblo tenía sed, mucha sed, estaba en el desierto y llegaron a un lugar donde habían aguas y no se podían tomar porque eran amargas. El lugar se llamó Mara.
Entonces, estamos acabando con los árboles, grandes productores de oxígeno, estamos acabando con las montañas, con los frailejones, con los páramos, grandes productores de agua. Y sabe, seguramente a futuro, no muy lejano, las próximas generaciones tendrán una gran dificultad para acceder a un recurso como el agua. Yo quisiera hablarles mucho más acerca de esto. Pero también quiero hablarles de las guerras. Entonces quiero que culpemos a Dios de las guerras. ¿Sabe? Mire estas imágenes de guerras. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Y los pleitos entre vosotros. Hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El versículo 1 en la versión Dios habla hoy dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Vemos esta guerra de Ucrania, Rusia, Israel, con los del Hamas. Y hay una cantidad de guerras pequeñas en el mundo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Es culpa de Dios las guerras? Pues no. Las guerras salen del corazón del hombre. ¿De dónde salen las guerras y los pleitos? De nuestra propia codicia. Mire que Santiago me dice que es de nuestras pasiones, versículo 1, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros, subraya la palabra pasiones. Luego me dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Luego dice, matáis, subraye. Y luego subraya esto, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Detrás de las guerras hay un negocio lucrativo. El negocio de la muerte genera cientos de miles de millones de dólares al año a muchas personas. Las guerras son el producto de nuestras envidias, de nuestra codicia, de nuestras pasiones, de nuestros egos. En todas las guerras, querido amigo, todos pierden. Todos pierden. Así que las guerras no son culpa de Dios. Pero por causa del tiempo también quiero culpar a Dios por algo más. Quiero ir rápidamente a culpar a Dios por la tercera cosa. Culpemos a Dios por la pobreza. ¿Tiene Dios la culpa de la pobreza? Marcos capítulo 14, versículo 7 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esto ocurre cuando al Señor lo ungen con un perfume y Judas se enoja y Judas pone como parapeto, como argumento, es que el perfume, ¿por qué lo desperdiciaron? Lo hemos podido vender, le hemos podido dar de comer a los pobres. Y el Señor dijo una máxima de la Biblia: los pobres siempre los tendréis, y cuando ustedes quieran, les pueden hacer bien. Una frase que me indignó profundamente, que leí por ahí en algún lado, que decía, si Dios ama a los pobres, ¿cómo sería si los odiara? Si Dios ama a los pobres, ¿cómo sería si los odiara? ¿Sabe? La pobreza no es culpa de Dios. Las guerras no es culpa de Dios. La mala mayordomía, lo que está ocurriendo con el planeta, los desastres naturales, no es culpa de Dios. ¿Sabe? La pobreza, Dios creó un sistema financiero para sustentar y sostener a los pobres. Si los seres humanos lleváramos a cabo el plan de Dios, aunque hubieran pobres, los pobres tendrían de todo y no vivirían como viven hoy. Permítame leer algunos versículos de la Biblia para sustentar esta verdad bíblica. Éxodo capítulo 22, versículo 25.
Éxodo 22:25 dice lo siguiente. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Se lo repito. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11, me habla acerca de prestarle a los pobres. Usted va a encontrar una palabra que dice menesteroso. Y la palabra menesteroso significa persona que no tiene lo necesario para vivir. Deuteronomio 15, 7 dice, cuando haya en medio de ti, subraye menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, subraye lo que sigue, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Muy bien. ¿Qué dice Dios? Siempre habrá pobres. Cuando el pobre venga, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano para no darle al que tiene necesidad. Versículo 8. Sino abrirás, subraya la palabra abrirás, a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Versículo 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, subraya la palabra menesteroso, para no darle. Y aquí viene un porqué. Porque él, el pobre, podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Muy bien. Dice que cuando el pobre venía, no había que cerrar la mano, y la mano cerrada es fruto del corazón endurecido. No endurezcas tu corazón ante el pobre y ante el necesitado. Dice que había que abrirle la mano para prestarle lo que necesitaba, pero cada 7 años había una ley establecida por Dios y se celebraba una fiesta llamada el jubileo, donde se perdonaban todas las deudas. Cada 7 años se dejaban libres a los esclavos, se perdonaban las deudas, se olvidaba la afrenta. Entonces, si el pobre venía y te pedía prestado y estaba cerca el año séptimo, el año de la remisión, dice que aún ahí había que prestarle. ¿Por qué? La razón la encuentra usted aquí en el versículo 9, al final. Porque él podrá, subraye todo esto, clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. O sea que ayudar al pobre cuando yo tengo cómo ayudarlo y no lo ayudo, es contado por pecado. Versículo 10. Sin falta, dice el Señor, le darás y no serás, subraya la palabra, mezquino, de mezquino corazón, cuando le des. Y viene otro por qué. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Cuando yo le doy al pobre, ¿qué ocurre? Dios me bendecirá en todos mis hechos y en todo lo que emprenda. Darle al pobre me bendice. Cerrarle la mano al pobre me maldice. Me es contado por pecado. Versículo 11. Porque no faltarán menesterosos, subraya la palabra de nuevo menesterosos, en medio de la tierra. Por eso, dice el Señor, yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Qué dice? ¿Que los pobres se acabarán? No. Cuando algún presidente, algún político nos promete que va a acabar con la pobreza, nos está mintiendo. Siempre habrán pobres hasta que el Señor venga. Ahora, una cosa es el pobre que no tiene ayuda, que mendiga, que vive en la miseria, que aguanta hambre en nuestro país, en Colombia. Nosotros no necesitamos ir a hacer misión a África. Sí, qué bueno, y apoyo y aplaudo a los hermanos que van a África. Pero hermano, yo no necesito mirar a África, yo necesito mirar aquí cerca, en Cali. Aquí hay gente muy pobre. En Colombia hay gente muy pobre. Por eso nosotros ahora en diciembre vamos a llevar juguetes
a una comunidad en extrema pobreza, niños que tienen una sola comida al día. Eso es increíble. Niños que algunos de ellos la mamá hace agua de panela y les echa papel periódico, les diluye allí para que se tomen eso, para que el papel en el estómago les haga perdurar un poco más la sensación de llenura. Esto no está ocurriendo en África. Ocurre aquí. Y sabes, siempre habrá pobres, pero hemos endurecido el corazón y hemos cerrado la mano contra ellos para no darles. Para no darles. Versículo Deuteronomio, vaya conmigo por favor ahí en Deuteronomio, pero el capítulo 24, el versículo 14 y 15. No oprimirás al jornalero, dice, pobre y menesteroso, subraya de nuevo, menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Versículo 15. En su día, dice el Señor, le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Y aquí viene una consecuencia, subráyela, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que si tú tienes un trabajador y tú le tienes que pagar el salario y no se lo pagas en el momento que debes de pagárselo, te será a ti pecado. Te causará problemas con el Señor. Dice que se lo tenía que pagar antes de que se pusiera el sol. ¿Qué significa eso? Antes de que anocheciera. Por eso se pagaba un sueldo diario, que era conocido como el denario. Se pagaba cada día. Cada día se cubría el jornal, se le daba una paga diaria al trabajador. Así que el trabajador, cuando terminaba, llegaba en la mañana, trabajaba en el campo y regresaba, estaba el que lo había contratado, hacía en la fila a los trabajadores y se le pagaba antes de que se oscureciera. Él no podía decir, ven mañana que mañana te pago, ven la otra semana. Eso maldice a las personas. A mí me tocó trabajarle a gente que tenían solo que firmar un cheque y darnos el cheque el viernes, y llegaba uno el viernes y decía la secretaria, no, el jefe no lo firmó. O sea que había que pasar sábado, domingo y si caía lunes festivo sin un peso, porque el jefe no le había dado la gana de pagar. Proverbios capítulo 14, versículo 31 dice, el que oprime al pobre afrenta. La palabra afrenta significa insulto que ofende gravemente. Afrenta a su hacedor. El que oprime al pobre insulta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. La honra significa peso y valor. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando tú le prestas al pobre, ¿a quién le prestas? A Dios. Y el bien que tú haces, Dios, no el pobre, te lo volverá a pagar. Este mismo pasaje en la Dios habla hoy dice, un préstamo al pobre es un préstamo al Señor y el Señor mismo pagará la deuda. La versión TLA dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios y Dios siempre paga sus deudas. Me gusta mucho esto. ¿Sabe? ¿El hambre en el mundo es culpa de Dios? Hay un lugar en Bogotá que se llama Corabastos y todos los días se pierden toneladas y toneladas de comida. En Colombia, 3,5 millones de personas todos los días tienen problemas estas personas para comer. ¿Sabe? Se calcula que con toda la comida que diario se bota en Corabastos, se podría alimentar a 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas podrían comer si no se botara la comida. Es un grave pecado ir a mercar nosotros, comprar cosas que no vamos a usar, meterlas a la nevera, dejarlas vencer, frutas que dejamos perder. Escúcheme, eso no se debe hacer. Hablando de la riqueza, mire esta imagen, por favor. Este personaje se llama Elon Musk. Es el hombre más rico del mundo, tiene una fortuna de 230,000 millones de dólares. Este otro personaje se llama Jeff
Jeff Bezos, y tiene una fortuna de 161 mil millones de dólares. Este otro personaje se llama Bill Gates y tiene una fortuna de 113.400 millones de dólares. Este último personaje se llama Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, tiene una fortuna de 111.600 millones de dólares. ¿Sabe? Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, tiene una fortuna de 230.000 millones de dólares. Esta cifra, nosotros ni siquiera tenemos una capacidad como para imaginarnos cuánto dinero tiene este hombre. Yo estuve haciendo unas cuentas ahí, matemáticas básicas. Si este hombre se gastara $1 millón cada día, $1 millón por día, supongamos que a partir de hoy no le va a entrar más dinero. ¿Sabe cuánto dinero le entra a este hombre cada día? Cada día en su fortuna le entran 432 millones de dólares cada día. Este hombre, mientras duerme, mientras se baña, mientras se cepilla los dientes, mientras cena, este hombre cada minuto le están llegando $300.000 a su cuenta. $300.000 por minuto. Y le están llegando 432 millones cada día. Wow, esto es una locura. $1.000 son 4 millones de pesos para nosotros. $1.000. A este hombre le entran $300.000 por minuto. 300.000. ¿Qué significa esto? Que cada minuto para Elon Musk le están entrando 1.200 millones de pesos por minuto. Imagínese esto. Si este hombre no volviera a producir, no le volviera a entrar un céntimo a su cuenta y se gastara $1 millón diario de dólares, este hombre podría vivir 630 años gastándose $1 millón cada día. El promedio de vida de una persona hoy en día son 70, 80 años. Significa que si pudiera vivir 630 años, equivale a haber nacido y haber muerto 6 o 7 veces. Imagínese esto. Este hombre, la fortuna que él tiene no le va a alcanzar esta vida para gastársela. Y si tuviera otra vida siguiente y otra vida, tendría que tener 6, 7 vidas para gastarse la fortuna. La Biblia dice que está escrito que todo hombre viva una sola vez y muera y luego venga el juicio. Este hombre no va a reencarnar. Tiene una fortuna de 230.000 millones de dólares. Cada día tiene 432 millones de más en la cuenta y cada minuto le están entrando $300.000. ¿Sabe? La pobreza y el hambre no es culpa de Dios. Es culpa del ser humano, de su codicia, de su envidia, de su egoísmo, de su ambición, de su propio interés. Escúcheme. ¿Sabe? Dios no tiene la culpa de las guerras. Dios no tiene la culpa del hambre. Dios no tiene la culpa de la pobreza. Dios no tiene la culpa de los desastres naturales. Lo que se viene, los huracanes irán en aumento, los terremotos irán en aumento. Con esto del fracking, la tierra está siendo partida y fragmentada. Dios no tiene la culpa de los maremotos, de los tsunamis, de todo lo que viene. La culpa es de nosotros, que hemos sido unos pésimos administradores. Finalmente, los ricos del mundo podrían sustentar y sostener a los pobres, pero no les interesa. Estamos hablando solo de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg. Solo son 4 de los cientos y miles de multimillonarios que hay en el planeta. Hay jeques árabes que se sientan a comer y literalmente les ponen la minilla de oro para comer oro. ¿Sabe? Cuando los pobres claman a Dios, a toda esta gente le es contado por pecado. Por eso el Señor Jesús dijo que cuán difícilmente entraría un rico
en el reino de los cielos. E hizo una comparación. Dijo que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja. No una aguja de coser, una puerta pequeña que había en las ciudades llamada aguja, por donde difícilmente pasaba un ser humano. Ahora meta un camello por allí. Para terminar, lea conmigo Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Es culpa de Dios? Las guerras, el hambre, la pobreza, los desastres, el dolor de la humanidad. Amigo y hermano, hermana en Cristo que nos ves, todo tiene una causa, todo tiene un efecto. No hay maldición que venga sin causa. Así que todo lo que está pasando no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, de adentro del corazón. Así que tal si le oramos al Señor y le pedimos que cambie nuestro corazón. Amado Dios, te doy gracias. Tal vez mi corazón está lleno de codicia, de avaricia, de ambición, de homicidio, de adulterio, de fornicación, de lascivia, de inmundicia, de guerras, de odio, de venganzas, de muerte. Señor y Dios, hoy te pido que cambies mi corazón. Y te ruego a ti, Dios de los cielos, que me perdones por todas las veces que yo te he culpado, Señor, de algo que tú no tienes nada que ver. Perdóname, Señor. Hoy asumo mi responsabilidad, pero no para justificarme, sino para poner un alto en el camino y cambiar. Quiero cambiar. Quiero convertirme en un buen mayordomo de tu creación. Puede que lo que yo haga no tenga mucho eco, pero ante tus ojos sí tendrá peso. Quiero reciclar la basura en casa. No quiero desperdiciar los alimentos ni el agua. No quiero, Señor, cerrar mi mano ante el pobre y el menesteroso. Quiero pagarle a mi empleado, a mi colaborador, lo justo en el tiempo justo. Señor, no quiero matar a nadie con mi mente y no crear guerras y conflictos a mi alrededor. No quiero ser una persona de pleitos, de divisiones, sino haz de mí un pacificador, un conciliador. De lo que me das, ayúdame a apartar una porción de mi mercado, de mi sustento, para darla al menesteroso. Dame la capacidad, Señor, de no anhelar las riquezas. Y si en algún momento me prosperares a un nivel mayor, que mi corazón nunca pare de dar y nunca pare de ayudar. Ese fue el problema del joven rico. Tenía tanto que no quiso soltarlo para tener el reino de los cielos. Las riquezas no son el problema, es el corazón. Perdona todo lo malo que hay en mi corazón. Perdóname si he sido cruel con los animales. Perdóname, Señor, si he sido cruel con tu creación. Y haz de mí, Señor, una nueva persona a partir de este momento, colocando en mí un nuevo corazón. Cierro mi boca a partir de este momento y no permitas que vuelva a salir de mí ningún reproche o reclamo contra ti o culpa contra ti. Perdóname por todas las veces que te he culpado por algo que me ha ocurrido malo en mi vida, pero que ha sido el fruto de la causa y el efecto, de lo que sembré y de lo que estoy cosechando. Ayúdame a plantar buenas semillas en este año 23 para tener buenas cosechas y buenos cultivos en el año 24. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga.
Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad y recuerda, somos la Iglesia Cristiana volviendo al Padre para volver a creer. Bendiciones.